¿Qué pasaría si las palabras que usamos todos los días no tuvieran un significado fijo, sino que fueran simplemente fichas en un juego inmenso que todos acordamos jugar sin darnos cuenta? Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, los juegos del lenguaje y el misterio de cómo seguimos las reglas en nuestra vida cotidiana. Exacto. Y a ver, tenemos sobre la mesa ensayos académicos bastante profundos, textos de investigadores como Philippe Schaffhauser y Cristina Ambrosini, además de, los propios escritos de Wittgenstein. Pero la misión hoy no no queremos quedarnos en un debate abstracto de claustro universitario. Claro, para nada. La idea es extraer las ideas reveladoras de este pensador, que es uno de los más determinantes del siglo XX, y entender cómo nos comunicamos realmente, digamos, en las interacciones diarias, desde ir a la verdulería hasta, los debates políticos más acalorados. Totalmente. Y, a ver, para lograr descifrar esa comunicación real es indispensable mirar primero un poco el arco de la vida de este pensador. Sí, porque su vida es de película. Es un caso rarísimo en la historia de las ideas, porque su biografía y su teoría están completamente entrelazadas. O sea, Wittgenstein provenía de una de las familias más ricas de Europa, literalmente. Sí, de Viena, ¿no? Claro, multimillonarios. Y el tipo regaló toda su fortuna, estudió ingeniería aeronáutica y derivó en la filosofía guiado casi exclusivamente por la lógica pura. Un camino rarísimo. Libro compacto, súper denso, que supuestamente resolvía todos los problemas filosóficos de la humanidad. Una misión modesta. Obvio. Y lo loco es que, luego de publicarlo, él consideró que su trabajo estaba terminado. Dijo, bueno, ya está, y abandonó la filosofía. Se fue a hacer otra cosa. Exacto. Pero años más tarde se da cuenta de que se había equivocado profundamente, vuelve al entorno académico a Cambridge para demoler su propia obra maestra y propone un paradigma completamente distinto. Bueno, vamos a analizar esa primera etapa entonces, para entender qué fue exactamente lo que tuvo que demoler. En ese primer gran libro, que es el famoso Tractatus Lógico-Filosóficos. Un título amigable. Sí, súper amigable. Bueno, ahí él desarrolla lo que se conoce como la teoría figurativa o la teoría pictórica del lenguaje, que básicamente postulaba que el lenguaje funcionaba como una fotografía o un plano arquitectónico de la realidad. Claro, un mapa exacto. O sea, si una palabra no representaba un objeto físico o, digamos, un hecho comprobable en el mundo, simplemente carecía de sentido, no servía. Totalmente. Y acá hay que entender que su formación matemática lo empujaba a buscar una precisión absoluta. Él pensaba que la estructura gramatical tenía que mapear milimétricamente la estructura del mundo real. O sea, un espejo. Exacto. A ver, si yo te digo, el termo está sobre la mesa, esa proposición tiene sentido empírico porque refleja una disposición de objetos en el espacio que cualquiera puede verificar. Mirás, y el termo está ahí. Claro, lo puedo comprobar. Y esta idea, resultó hipnótica para muchos intelectuales de la época. Hubo un grupo muy influyente conocido como el Círculo de Viena, que eran científicos, lógicos, filósofos. Que lo tomaron casi como una Biblia, ¿no? Como un manual de batalla, sí. Ellos querían purgar al lenguaje de todo lo que consideraban esoterismo o, palabrería sin sustancia. Claro, todo lo que no se pudiera medir. Exactamente. Para estos positivistas lógicos, discutir sobre la ética, sobre el alma o el sentido de la existencia era un error de sintaxis, directamente, porque esas palabras no fotografiaban ningún átomo lógico de la realidad física. Claro, no hay una foto del alma. Entonces es como si buscaran una correspondencia perfecta, como si cada palabra fuera una etiqueta con pegamento que vos le adosás a una cosa material. Tal cual. Pero bueno, luego ocurre este quiebre fundamental en su vida. Wittgenstein se aleja de los salones de Cambridge, se aleja de estos debates del Círculo de Viena y termina trabajando como maestro de escuela primaria. Sí, en pueblitos rurales de Austria, perdidos en la montaña. Imagínate a este genio lógico enseñándole a leer a nenes chiquitos. Y al enfrentarse a esa tarea de enseñar a leer y escribir, él empieza a notar que el lenguaje en la vida real, en la práctica, no opera como un mapa estricto. Claro. Un niño no aprende a comunicarse señalando átomos lógicos en el espacio. Obviamente que no. Y esa observación de lo cotidiano es lo que termina quebrando su teoría de la fotografía. Él nota que, pedir un pedazo de pan,
Hacer un chiste o dar una orden no tiene absolutamente nada que ver con describir hechos empíricos. Son acciones. Exacto, son acciones. Y a partir de ahí nace su segunda gran etapa, que está condensada en este otro libro, Las investigaciones filosóficas. Y aquí introduce un giro radical. Postula que el significado de una palabra no es el objeto al que apunta. ¿Sino qué es? El significado de una palabra es sencillamente su uso. Su uso. Y Ambrosini rescata un ejemplo en sus textos que para mí grafica muy bien este cambio, que es el caso de las 5 manzanas rojas. Ah, un ejemplo brillante. Sí, a ver, imaginemos la situación. Si alguien llega a un mostrador en una verdulería con un papelito que dice 5 manzanas rojas. El verdulero no hace un análisis lógico sobre el concepto universal de la rojez, No, ni se pone a pensar en la esencia matemática del número 5. el color rojo, y empieza a separar la fruta contando 1, 2, 3 hasta 5. Exactamente. O sea, las palabras no están operando como descripciones científicas de la realidad. Operan como engranajes, ¿no? Como algo práctico. Totalmente. Es que el verdulero está inmerso en una práctica concreta. No hay una traducción mental entre la palabra del papelito y una imagen perfecta del mundo ideal. El lenguaje funciona y adquiere sentido en la acción misma, En el hacer. en el hacer. Y para ilustrar esto de forma más clara, Wittgenstein propone la analogía de la caja de herramientas. A ver, Si vos abrís una caja de herramientas, ves un martillo, unas pinzas, un destornillador, un pegamento. Bueno, pensar que todas las palabras sirven únicamente para describir hechos es como pensar que todas las herramientas de la caja sirven únicamente para golpear clavos. claro, sería absurdo. Un destornillador no golpea. Tal cual. Algunas palabras afirman cosas, por supuesto, pero hay otras que interrogan, otras ordenan, otras consuelan y otras, no sé, insultan. Cada una tiene una función dispar. El texto de Schaffhauser también retoma otro escenario clásico para esto, que es el famoso juego de los constructores. Sí, fundamental ese. Tenemos a un albañil y a su ayudante en una obra en construcción. El albañil grita de repente, losa. Sí, Si seguimos la vieja teoría de él, la de la fotografía, losa solo nombra un bloque de piedra. Es una etiqueta. claro, es una descripción estática. Pero en la dinámica del trabajo, en la obra, gritar losa es claramente una orden para que el ayudante le alcance el material. Y si el albañil lo dice, no sé, con un tono interrogativo tipo losa, está preguntando si falta material. Exacto, cambia todo. O sea, la palabra aislada en el diccionario es casi una abstracción vacía. Recién adquiere su verdadero peso, su significado, cuando se lanza al aire en el medio de la obra en construcción. Totalmente. El contexto y el uso son los que definen el significado. Ahora bien, esto plantea un desafío enorme a toda la historia del pensamiento. ¿Por qué lo decís? Porque, a ver, si el significado de la palabra depende enteramente de las circunstancias prácticas de su uso, significa que no existe un núcleo puro en los conceptos. Ah, claro. Y durante siglos, digo, desde la época de los griegos, la filosofía se dedicó obsesivamente a buscar la esencia de las cosas. Sócrates caminaba por Atenas preguntando, ¿qué es la belleza? ¿Qué es el valor? Buscando una definición única. Claro, asumiendo que detrás de todos los diferentes usos de esas palabras había una verdad central e inmutable, una esencia. Y ahí aparece una fricción lógica cuando pensamos en los conceptos abstractos que usamos todos los días. Porque tomemos una palabra recomún, juego. A ver, Le decimos juego al ajedrez, que es, digamos, pura estrategia silenciosa en un tablero, quietos. sí, Le decimos juego al póker, donde interviene el azar, las cartas, la plata, las apuestas. Le decimos juego al fútbol, que es recontrafísico, de equipo, se corre, hay que meter goles. totalmente distintos. Pero también le decimos juego a un chico que, no sé, tira una pelotita de tenis contra la pared por puro aburrimiento. Y ahí no hay competencia, no hay reglas estrictas, no hay ganadores. Claro, está solo. Pero al usar la misma etiqueta verbal para todos estos escenarios, la palabra juego, la mente nos exige que haya un ADN compartido, como una esencia oculta que los haga a todos ser juegos. Y esa exigencia es un condicionamiento. Es el resultado de siglos de racionalismo occidental. Nos setearon así. Tal cual. Nuestra intuición nos pide encontrar ese centro común a toda costa.
Pero acá Wittgenstein nos propone abandonar la especulación teórica y hacer un ejercicio empírico. Él dice una frase genial, dice, no pienses, mira. Me encanta. Si empezamos a mirar y a comparar todas estas actividades que mencionaste, no vamos a encontrar ni una sola característica que esté presente en absolutamente todas ellas. Y para desmitificar esto de la búsqueda de la esencia, él utiliza una metáfora, bueno, muy irónica. La del alcaucil, ¿no? Esa misma. Buscar la esencia de un concepto es como deshojar un alcaucil, buscando el verdadero alcaucil en el medio. O sea, le sacamos una hoja buscando el núcleo, luego le sacamos otra y otra pensando que en el centro más profundo reside la verdad pura. ¿Y qué pasa al final? Que al final de la tarea no te queda nada en las manos. El alcaucil era, precisamente, el conjunto de todas sus hojas superpuestas. O sea que no hay un núcleo fundacional en las palabras. Exacto. Entonces, claro, la pregunta inevitable que surge es, ¿cómo hacemos para agrupar bajo la misma etiqueta actividades tan disímiles sin que la comunicación colapse por completo? Bueno, lo hacemos a través de lo que él denominó parecidos de familia. ¿Parecidos de familia? A ver, ¿cómo es eso? Pensemos en una fotografía de una familia numerosa, ¿sí? Todos posando. El abuelo y la nieta, por ejemplo, comparten la misma forma de la nariz. Bien. La nieta y un primo comparten el mismo color de pelo. El primo y la tía tienen la misma complexión física o la misma sonrisa. Se van cruzando los rasgos. Exacto. Si te fijas bien, no hay ni un solo rasgo físico que posean el 100% de los integrantes de la foto. Ni uno. Claro, no son clones. No son clones. Sin embargo, al verlos a todos juntos, nosotros identificamos una red intrincada de similitudes que se cruzan y se superponen. Los conceptos operan exactamente de esa manera. Ah, o sea que volviendo a los juegos... Claro, el ajedrez comparte con el tenis la dinámica de ganar y perder. Y el tenis comparte con el chico que tira la pelota a la pared el uso de un objeto esférico. Todo se va entrelazando. Se teje una red de usos, no una definición rígida de diccionario. Es que entender esto, te digo, desarma gran parte de las discusiones casi circulares que tenemos en la sociedad hoy en día. Uf, ni hablar. Porque, vos pensá, cuando se arma un panel de debate en televisión, esos típicos debates para discutir si una intervención urbana es, entre comillas, verdadero arte, o si una medida de gobierno es verdadera democracia. Sí, se matan discutiendo. Se matan, y los participantes suelen estar buscando desesperadamente el centro imaginario del alcaucil. Tal cual. Asumen que existe una cualidad universal, matemática e innegable de lo que constituye el arte o de lo que constituye la democracia, cuando en la práctica real solo contamos con parecidos de familia y los usos específicos que la comunidad le va dando a esos términos a lo largo del tiempo. Totalmente. Desarticular esos falsos debates es, yo creo, uno de los grandes aportes de su obra. Pero ojo, porque al aceptar que nuestro lenguaje no tiene anclajes esenciales y que funciona como un conjunto de usos prácticos, llegamos al problema sociológico central que aborda Schaffhauser en su texto. Claro, el problema de las reglas. Exacto. Porque si el lenguaje es solo un juego de parecidos y herramientas que usamos, ¿qué es lo que evita que todo el sistema termine en un caos absoluto donde cada individuo usa las palabras como se le antoja? Claro, yo no le puedo decir silla al techo mañana porque sí. No, no podés. Y la estructura que evita ese caos son las reglas. Todo juego de lenguaje, por más informal, por más suelto que parezca, requiere de reglas para sostenerse. Pero acá el texto de Schaffhauser advierte algo clave, y es que definir qué significa materialmente seguir una regla encierra una trampa sociológica importante. Sí, es un dilema complicado. Porque solemos caer, dice él, en dos formas erróneas de entender el acatamiento a la regla. Schaffhauser desmenuza esto mostrando dos posiciones extremas que son insostenibles. A ver, la primera es lo que llaman la ilusión mecanicista. A ver. Consiste en creer que seguir una regla es sinónimo de obediencia ciega, absoluta, mecánica, donde la regla actúa sobre nosotros como si fuera una fuerza física. Nos arrastra. Claro. Él usa la metáfora de la vía del ferrocarril. En esta visión, la regla determina el comportamiento de manera inexorable, como las vías guían al tren. El individuo pierde toda agencia moral, pierde su voluntad, y se convierte en un engranaje más que avanza por donde el metal de la vía lo obliga a ir. O sea, es una visión donde la sociedad se percibe como una enorme máquina determinista,
y nosotros somos simplemente componentes procesando un código, sin pensar. Exactamente. Pero del otro lado del espectro tenemos la ilusión subjetivista, o anarquista, si querés. El otro extremo. El otro extremo. Esta visión asume que, frente a cada regla, el individuo goza de una libertad total para reinterpretarla en cada instancia. Todo el tiempo. Claro, pero si esto fuera cierto, imagínate, cada vez que nos detenemos frente a un semáforo en rojo, tendríamos que iniciar una deliberación filosófica sobre el significado del color rojo en esa mañana particular. Claro. Hoy me siento creativo y el rojo significa avanzar. Exacto. Si cada persona decide que el rojo puede significar acelerar dependiendo de su estado de ánimo, bueno, la convivencia en las calles colapsa en cuestión de 2 minutos. Chocamos todos. Chocamos todos. La viabilidad de la sociedad exige cierta estabilidad en la interpretación. Y entonces, para escapar de esta dicotomía, ¿no?, entre ser robots atados a una vía de tren o ser anarquistas reinterpretando el universo a cada paso en cada semáforo, los textos recuperan una analogía mucho más pragmática, que a mí me parece genial. El cartel indicador en un cruce de caminos. Sí, es la metáfora perfecta. Porque, a ver, si vos venís caminando por una ruta y te encontrás con un letrero de madera que tiene una flecha y dice «hacia la capital», Sí, ese objeto físico de madera te marca una dirección posible, te orienta en el espacio, pero la madera pintada no ejerce ninguna fuerza mecánica sobre tus piernas. no te agarra y te lleva. Claro, no te empuja, no te obliga a caminar de la misma manera que la vía de metal obliga a las ruedas del tren. Exacto, la regla orienta la acción, pero no sustituye a la gente, a la persona. Wittgenstein resuelve este atolladero conceptual introduciendo una idea fundamental, que es la idea de hábito o praxis social. ¿Hábito? Claro, seguir una regla no es un proceso de deducción racional constante. No es que nos detenemos frente al cartel del cruce de caminos y elaboramos un silogismo lógico en nuestra cabeza evaluando, no sé, todas las variables semánticas de la flecha antes de dar el siguiente paso. Sería agotador. Cuando vemos la flecha, simplemente avanzamos hacia donde indica. Él usa la frase «obedezco las reglas ciegamente». Pero ojo, esto no denota una sumisión robótica, sino que marca el punto exacto donde la interpretación deliberada y consciente se agota. Ya está, ya lo interpretaste en el pasado. Se automatiza. Exacto. Seguimos la instrucción porque hemos sido moldeados por nuestro entorno para reaccionar así. Estamos insertos en lo que él define como una forma de vida. Y un ejemplo muy claro de esta transición, de cómo algo pasa de ser regla a ser un hábito, es el proceso de aprender a manejar un auto. Uy, sí, el mejor ejemplo. ¿Te acordás de las primeras clases? El aprendiz es hiperconsciente de cada regla mecánica y espacial. ¿Estás transpirando? Totalmente. Vas pensando, bueno, piso el embrague a fondo, muevo la palanca a la primera marcha, miro el espejo retrovisor izquierdo, suelto despacio. Hay un enorme, pero un enorme esfuerzo interpretativo en cada segundo. Estás deliberando todo el tiempo. Pero un par de años después, esa misma persona maneja por el centro mientras toma mate, sostiene una conversación, cambia la radio, ejecutando todas esas reglas de tránsito y mecánicas cielamente, entre comillas. Claro, porque la regla dejó de ser una instrucción externa y básicamente se hizo cuerpo. Se hizo cuerpo, exactamente. Y esa internalización lo que demuestra es que la regla requiere del adiestramiento social para funcionar. Y esta constatación de que seguir reglas es irremediablemente una costumbre colectiva nos conduce, creo yo, al argumento más explosivo de todas las investigaciones filosóficas. A ver, ¿cuál? Al demostrar que toda regla depende de una comunidad, Wittgenstein lanza un ataque letal definitivo a uno de los pilares de la filosofía occidental de los últimos 400 años. Bueno, nos acercamos al punto neurálgico entonces, que es la imposibilidad del lenguaje privado y, por extensión, la caída del sujeto moderno concebido como un ente aislado, ¿no? Exactamente. Para poner esto a prueba de una forma práctica, te voy a plantear el típico desafío mental. Dale, a ver, hagamos de abogado del diablo. Supongamos que yo decido inventar una palabra nueva en este instante. Digamos la palabra flig, F-L-I-G, flig. Flig, ok. Y yo decreto mentalmente que flig va a nombrar un cosquilleo sumamente específico que siento en el codo izquierdo exclusivamente los días martes. Bastante específico. Muy específico. Y lo anoto rigurosamente en mi diario íntimo. Hoy sentí flig. Nadie más en el planeta Tierra conoce esta palabra, solo yo. No acabo de crear un lenguaje completamente privado regido por mis propias reglas. Y a ver,
intuitivamente diríamos que sí, que podés, pero lógicamente es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque para que exista verdaderamente una regla, tiene que existir también un criterio objetivo para determinar si le estás aplicando de manera correcta o incorrecta. Ok. Si vos estás absolutamente sola en el universo de tu propia mente y el martes siguiente volvés a sentir una sensación en el codo, decime, ¿cómo compruebas empíricamente que es exactamente el mismo flick de la semana pasada y no un cosquilleo levemente diferente? Y porque me acuerdo. Confío en mi memoria. Ah, claro, pero no contás con un tribunal externo para validarlo. Dependes únicamente de tu memoria y sabemos que la memoria es recontrafalible. Wittgenstein acá señala con una agudeza terrible que creer que uno está siguiendo la regla no equivale a seguirla de hecho. No alcanza con que yo crea que tengo razón. Exacto. Y él da un ejemplo espectacular. Intentar confirmar un recuerdo privado solo con otro recuerdo privado es como comprar 10 ejemplares del mismo diario a la mañana para confirmar si una noticia es cierta. Es genial eso. Claro, solo estás consultando la misma fuente repetidas veces. No aporta validación externa. Claro, si el diario miente, los 10 ejemplares mienten. O sea que si yo opero como, digamos, mi propio legislador, mi propio juez y mi propio testigo simultáneamente dentro de mi cabeza, no hay justicia ni rigor posible. Ninguno. Necesito indispensablemente de un otro, de una comunidad exterior que participe del juego para que el uso de la palabra se estabilice y tenga sentido real. Totalmente. Por eso el lenguaje privado es una contradicción en sus propios términos. No puede existir. Y esto derrumba todo el andamiaje del sujeto cartesiano. Descartes. Claro, en el siglo XVII René Descartes funda la filosofía moderna a través de su famosa duda metódica. Él postula, puedo dudar de todo lo que me rodea, puedo dudar de la existencia de mi propio cuerpo, puedo suponer que el mundo exterior es una ilusión creada por un genio maligno, pero no puedo dudar de que estoy pensando. El famoso pienso luego existo. Exacto. Y a partir de esa mente individual solitaria y encerrada sobre sí misma, como en una caja fuerte, Descartes intenta reconstruir todo el conocimiento humano. Y gran parte del pensamiento moderno, pasando por autores gigantes como Kant o Hegel, operó bajo esta noción de la primacía de la conciencia individual aislada. Pero a la luz de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, Descartes estaba haciendo trampa desde el inicio, sin darse cuenta. Tal cual. Hizo trampa. Porque para poder formular la idea de yo dudo o yo pienso, él ya estaba utilizando herramientas conceptuales, ya estaba usando palabras y reglas gramaticales que adquirió del exterior. No se las inventó de la nada, en el vacío. Obviamente que no. Estaba utilizando un instrumental forjado en el espacio público. No puedes aislarte en una caja fuerte mental y pretender usar conceptos que solo adquieren significado en la plaza pública y bajo el escrutinio de los demás. Es impecable. Es así. Ambrosini en su texto rescata una conversación sumamente ilustrativa entre Wittgenstein y Moritz Schlick, donde ellos comparan la estructura del lenguaje directamente con el juego del ajedrez. Otra vez los juegos. Sí, siempre volvemos a los juegos. Ellos dicen que la sintaxis de cualquier idioma, o sea, las reglas sobre cómo ordenamos los sustantivos y cómo conjugamos los verbos, es un constructo completamente arbitrario. Del mismo modo, digamos, no existe ninguna ley de la física cuántica ni ningún mandato divino que exija que la pieza del caballo en el ajedrez se tenga que mover en forma de L. Claro, podría moverse en diagonal y sería otro juego. Es un acuerdo puramente humano. Si un grupo de personas no acepta esa convención, el juego no puede arrancar. Tal cual. Pero el detalle fundamental radica en que una vez que está establecido ese acuerdo social arbitrario, la regla adquiere una rigurosidad implacable. Ya no se negocia. Ya no se negocia. Vos no podés sentarte a jugar y decirle a tu oponente, che, voy a jugar al ajedrez, pero hoy, en mi fuero íntimo, decidí que mi caballo se mueve en línea recta. Si haces eso, simplemente dejaste de jugar al ajedrez. Tu oponente se levanta y se va. ¿Se va? Claro, el sentido y la coherencia emergen de la convención sostenida por la comunidad. Y esto nos lleva a la conclusión más grande. Existimos como seres racionales, pensamos y nos comprendemos mutuamente porque hemos sido moldeados e instruidos en estas técnicas colectivas desde que nacemos. La idea de este genio solitario generando pensamientos puros desconectados de su entorno social es una quimera, una fantasía, el lenguaje tras el límite de nuestro mundo. Y ese lenguaje siempre, pero siempre nos precede y nos atraviesa. Bueno, para ordenar un poco todo este recorrido conceptual gigante que hicimos,
Comenzamos viendo cómo la visión tradicional del lenguaje, esa que lo veía como una fotografía exacta y rígida de los hechos, El Tractaratus. claro, cómo fue reemplazada por la analogía práctica de la caja de herramientas, donde el significado de cada palabra está indisolublemente atado a su uso en el terreno de la vida diaria. Sí. Exploramos cómo los grandes conceptos que manejan nuestras vidas, ¿te acordás? Hablamos del arte, de la democracia, bueno, que no esconden una esencia inmutable y mágica en el centro del alcaucil, sino que se sostienen por una red suelta de parecidos de familia. Exacto. Y finalmente, comprendimos que vivir en sociedad equivale a jugar permanentemente diversos juegos de lenguaje, y que seguir las reglas de estos juegos no nos convierte en engranajes mecánicos sin voluntad que van por una vía, pero tampoco nos otorga la libertad absoluta de inventar realidades privadas en cada esquina. Hasta la voz interna, te diría, con la que estamos razonando en este mismo instante, vos y yo y quienes nos escuchan, está hilvanada con palabras y reglas que nos prestó la colectividad. Es que es un giro copernicano en la forma de entender nuestra propia existencia. Implica abandonar de una vez por todas la búsqueda de certezas en la soledad de la propia mente, para empezar a reconocer que todo lo que consideramos significativo, todo lo que consideramos real y verdadero, se construye en la constante fricción, en la interacción con las demás personas. Tal cual. Bueno, para quienes disfrutan de desarmar y volver a armar el mundo desde estas perspectivas analíticas, la invitación, como siempre, es a suscribirse y a seguir este espacio en su plataforma favorita para no perderse futuros análisis de esta profundidad, porque realmente te vuelan la cabeza. Sí, da para pensar muchísimo. Y a ver, como pensamiento final para dejar picando, queda flotando una consecuencia muy concreta a partir de todo este andamiaje filosófico. Si los límites de nuestro lenguaje establecen efectivamente los límites de nuestro mundo, y si nuestra realidad está delimitada por los juegos de lenguaje en los que hemos aprendido a participar, cabe preguntarse seriamente qué dimensiones enteras del universo, qué formas inéditas de sentir y de comprender nos estamos perdiendo de experimentar simplemente por la resistencia a aprender un juego nuevo con personas distintas a nosotros. Hasta la próxima.